vivos, sino salvos. Salvos por su gracia, por su misericordia, por su amor. Vamos a irnos al capítulo 28 del libro del Génesis. Vamos a leer el versículo número 15. Dice, incluso vamos a leer del versículo número 12 para que comprendamos un poco mejor lo que vamos a hablar. Enviamos un saludo a todos los hermanos que están a distancia. Dice la Biblia en el verso 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás en el occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Y aquí dice el verso 15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino la casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Vamos a dejar hasta ahí lo que es eso. Promesas a Dios en las necesidades. Esa debe ser la idea que vamos a tomar. Promesas de Dios en las necesidades. Bien, en la vida, hermanos, no hay quien no tenga problemas. Problemas diversos, unos pequeños, otros grandes. Y los problemas no tienen, diríamos, como algunos sectores exclusivos. Le llegan a los grandes, le llegan a los pequeños, a los ricos, a los pobres, a los imperios, a los pueblos, y no hay quien dentro de esta vida no se vea siempre metido en problemas. Dije unos de una manera y otros de otra, unos pequeños, unos grandes. En el caso de Jacob, tiene un problema, y el problema de Jacob, ya nosotros conocemos bastante de esto,
que era que iba huyendo. Dicho de otra manera, su hermano Esaú, bueno, lo tenía dentro, como dicen, en jabón para matarlo. Quería matarlo porque Jacob le había, a través de artimañas, le había quitado su herencia. No tanto por artimañas, sino que Jacob era hábil y no perdió la oportunidad. Esto fue lo que llenó de ira, de rabia, de odio a su hermano, y es la razón por la cual le dicen su padre o su madre que tiene que dejar el lugar y tiene que escaparse porque no se libraría de la ira de su hermano. Este problema no es un problema sencillo, es un problema que si lo alcanzan, lo matan. Y no hay duda que en esta huida iba su hermano también detrás de él, pero claro que fue librado, digámoslo de esa manera, porque pues la situación de Jacob, usted puede ver que leíamos ahí que era un hombre que pues aunque era el hijo del patriarca, pero aún así este hombre en este problema lo que vemos es que no tenía pero ni a dónde poner la cabeza. No tenía algún dinerito para ir a pagar una posada por ahí en algún pueblo, sino que estos son de los que les toca dormir en el camino o en algún lugar se arriman porque no hay absolutamente ninguna economía para poder pagar y por lo menos de alguna manera pasarla mejor. Dice que puso la piedra y es en esa piedra o en esa noche ahí él dormido que viene el sueño. Y eso era lo que leíamos. El sueño era, bueno, que bajaban ángeles y subían en la escalera que estaba en la tierra y en el cielo. Y él se asusta tanto, dice, esto no es otra cosa, sino esto es la casa de Dios. Aquí está Dios. Y luego de que Jacob tiene esta experiencia, por supuesto maravillosa, lo vemos, hermanos, que empieza a hacer algo importante. Bueno, lo importante que hace en este caso Jacob es hacer, por supuesto, una promesa. Y eso es lo que leíamos cuando dice, y esta piedra que he puesto, verso 22, por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero en el verso 20 hay algo que Jacob le pide a Dios. E hizo Jacob voto, dice, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y luego lo que leíamos, en esta piedra y en este lugar haré una casa, y también me comprometo a dar los diezmos de todo lo que me des. En este caso, hermanos, sería bueno como aclarar un asunto, un error grande. Y claro que los errores, aun cuando estemos hablando de niveles de hombres de esta altura, es decir, son los patriarcas, los hombres del pacto, está haciendo algo incorrecto. Ya Dios en los versículos que leíamos ya le había dicho que él iba con él, que lo iba a bendecir, pero ahora él, muy emotivo y muy asustado también, es lo que está diciendo, y lo
lo que no está muy correcto ahí es que está como cuestionando a Dios. Está como diciéndole, si me das, si salgo bien, si regreso bien, entonces tienes esta ganancita, Dios. Es decir, eso es totalmente incorrecto, porque a Dios no se le puede andar ofreciendo y queriéndole doblar la mano al Señor. Pero por supuesto esto lo podemos entender por nuestra naturaleza caída. Pero el punto no está tanto en eso, sino en que este hombre ha hecho una promesa en su problema, en su dificultad, que decíamos no es una cosa sencilla. Él ha prometido, y es bueno y es importante, aún con su defecto, ha prometido. Ahora, ¿qué es lo que ha prometido? Iba a ser una casa ahí. Porque cuando leemos que dice Bet-el, lo que significa la palabra Bet es casa, y él lo que significa es Dios. Él dijo, aquí voy a hacerle una casa a Dios. Y por otro lado, se compromete a dar el diezmo. Hermanos, qué bueno. Y eso pues es importante, porque aún con nuestros defectos, Dios siempre ve de buena manera actitudes como en este caso la de Jacob. Ahora el punto es que vamos a ver 20 años después, vemos algo interesante, y es que Jacob viene rico del lugar. Por decirlo de esta manera, Dios, vamos a usar esta frase, le toma la palabra. Está bien, yo te tomo la palabra, yo voy a bendecirte. Y de hecho Dios lo bendice. Y ahí vemos que viene, hermanos, en el capítulo número 33, allí vemos que viene Jacob de regreso, pero viene millonario, pero viene bendecido. Viene, ya no viene como iba, como diríamos, con los únicos caites, con la única, gracias hermano, con la única mudadita, como se sabe decir. Es decir, ahora ya es don Jacob, ahora es don Julano, ahora es ricazo, para decirlo de esta manera. Pero lo que está fallando en este asunto es lo siguiente, hermanos, que en lugar de pasar a donde había tomado él el sueño, y Dios le había revelado, y él más había hecho la promesa, lo que vemos en contradicción es que dice el versículo 17 del capítulo 33 del Génesis, que Jacob, hermanos, luego de que se reencontró con su hermano Esaú en el camino, se despidieron, y luego dice que se fue a este lugar de Sucot. Sucot, lo que significa, eran un campamento de tiendas, y este lugar era ahí donde se conocía la ciudad de Siquén. Ahí es donde, bueno, Jacob, luego de venir ya con toda su riqueza, se instala, se coloca en este lugar. En esto lo que vamos a ir viendo es que el asunto de la promesa como que se le olvidó, porque en la lógica siempre sería, hermanos, razonable que Jacob, como hace 20 años había hecho esa promesa, se esperaría que él fuera muy
muy puntual y específico para, en lugar de irse a Siquén, Jacob le hubiese dado primeramente la prioridad a Dios, porque ya había abierto la boca, ya había dicho algo, y la prioridad era, él había dicho que iba a hacer una casa, y que aparte iba a hacer que de todo lo que Dios le diera, el diezmo apartaría. Pero lo que vemos es que esto no fue lo que Jacob hizo. Y por supuesto, lo que vamos a ver a continuación es que en el capítulo número 34 del Génesis, hermanos, vemos que aparecen los problemas. A veces uno está recibiendo problemas extras de los que tiene, pero a veces uno no quiere entender que las cosas siempre es importante, como ver primeramente cómo es que están las cosas de uno con Dios. Y por supuesto acá el problema que le viene en Siquén, que no le hubiese venido en Betel, lo que le viene es la violación de Dina, su hija. Dice que luego que llegaron a esa región, a esa ciudad, luego las muchachas de Siquén invitaban a Dina y la llevaban a sus fiestas, a sus lugares, y por ahí se enamoró el príncipe de este pueblo o de esta ciudad. Y qué bien que se hubiese casado con esta jovencita, sino que la violó. Dice textualmente del Génesis 34 en adelante, dice que fue violada. Y esto, hermanos, se podía preguntar a Jacob, ¿cómo es esto? ¿Cómo se entiende esto? ¿De qué manera es que esto está sucediendo? Y no solo es eso, sino que en el verso 25 del 34, los hermanos, a causa de este mancillar de su hermana, hermanos, hicieron una trampa ahí con los de Siquén, hicieron un pacto que si ellos se circuncidaban, ellos le iban a dar a Dina y que la pudiera honrar casándose con ella. Llegaron a ese trato con los de esa ciudad, pero sucede que la Biblia dice en el versículo número 25 que los hermanos, dice, llegaron a sentirse tan ofendidos con el príncipe de Siquén, hermanos, y una noche, mientras ellos habían aceptado circuncidarse para ser del pueblo de ellos, igual que ellos, ¿verdad? Ahí vemos nosotros que ellos no aguantaron y aprovecharon toda la ciudad. Todos los hombres estaban circuncidados, y en ese tiempo no era una circuncisión como pudiera ser ahora modernamente. En ese tiempo era con pernales, era con pedazos de hierro, con cuchillos desafilados, porque no había mucha. Todo ese asunto era lo que se necesitaba o lo que se echaba a andar para hacer una circuncisión. Dicho de otra manera, ellos, todos los hombres, estaban totalmente, hermanos, malheridos, golpeados por la circuncisión. Estaban agonizando de los dolores que, suscitaba a causa de eso. Y es eso lo que aprovechan los hijos de Jacob, hermanos, y atacaron. Y se les fue fácil porque los hombres estaban, hermanos, en cama. Los hombres estaban sin espada, no tenían la capacidad de pelear, a tal grado que mataron a toda la ciudad. A todos los mataron. Esto realmente es tremendo, pero uno se pregunta, y nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿y esto cómo se entiende? Como decíamos, y este asunto, ¿cómo es? Siempre, hermanos, los
los asuntos sobre todo, los asuntos puramente nuestros como cristianos. Usted y yo debemos de saber que como cristianos ya nosotros debemos de entender que somos otra estirpe, que somos otro tipo de gente, aunque seamos lo mismo. Aunque, hermanos, pensemos que somos siempre la generalidad, no es así. Nosotros somos un pueblo exclusivo, especial, y somos un pueblo que ahora le pertenecemos a Dios. Antes, dado nuestro pecado, éramos pertenencia del diablo, pero Dios pagó, hermanos, el precio. Dios nos redimió. Él fue nuestro redentor. Él nos redimió y ahora somos su pueblo. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Somos su pueblo. Y como su pueblo, ahora nosotros debemos de saber que, como en otras ocasiones hemos dicho, no podemos vivir, y más bien yo decía en la mañana en una de las predicaciones, que no podemos pensar que la vida espiritual es plana, que es redonda. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso de plana y que no es redonda es que la vida cristiana tiene sus contenidos espirituales. La vida cristiana tiene sus compromisos espirituales. La vida cristiana tiene sus deberes espirituales. La vida cristiana, hermanos, ya no es la vida del pasado. Ahora tenemos nuestro sumo sacerdote. Ahora tenemos ese Dios que es nuestro redentor, como ya lo decía, y debemos de obedecer. Y cuando tenemos ese Dios, cuando abramos la boca, debemos de saber que no abrimos la boca delante de un palo, delante de una piedra, delante de un muñeco. Nosotros abrimos la boca delante del Dios todopoderoso, el Dios que sabe, el Dios que oye, el Dios que nos toma su palabra. Que se oiga un amén. El problema es que nosotros seguimos pensando que la vida es plana, la vida cristiana, y que podemos hablar y que podemos hablar con Dios, y que aquí le toma la palabra el Señor. Aquí le toma la palabra. Dice, está bien, aun cuando en los versículos anteriores ya le había dicho que él iba con él y que le iba a bendecir. Y ya viene él de salido y le dice, mira, Señor, si me vas a bendecir, me llevas y me das pan y me das ropa y me das vestido y me traes en paz a mi tierra, a mi padre. Yo voy con esta señal de esta piedra. Aquí edificaré una casa. Dicho de otra manera, él se estaba comprometiendo a hacer un templo para Dios, para adorar a Dios, porque ese era el lugar donde la escalera, hermanos, estaba de la tierra al cielo, y bajaban los ángeles y subían los ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora él ha soltado la palabra y le ha dicho, sí, me bendices, y lo bendijo el Señor. Pero por eso decíamos, hermanos, las promesas a Dios en las necesidades siempre aparecen. Siempre aparecen. Siempre, Señor, si me ayudas en el negocio. Yo no creo que, a menos que usted no sea de la tierra, usted sea jupitiano, o sea usted marciano, o sea lunático, que no seamos de esta tierra, pero todos sin excepción, el mundo de allá afuera, y en particular nosotros que somos ahora los santos de Dios, siempre hacemos promesa. Siempre le decimos al Señor, ayúdame, Señor, en este asunto, ayúdame, Señor, en esta otra situación, ayúdame, Señor, en el matrimonio, ayúdame en lo económico, ayúdame en la salud. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Siempre estamos nosotros abriendo la boca. Siempre. Y tenemos derecho y tenemos sí deber. Porque Dios es nuestro Padre. Pero el problema es,
hermanos, que cuando nosotros hagamos, como fue el caso de Jacob, las promesas a Dios en los momentos difíciles, lo sabio siempre tiene que ser lo que sea. Por ejemplo, ¿cuántos creyentes los vemos que se van a buscar el sueño de los huevos de oro a otros países, hermano? Pero cuando están en su angustia, cuando están en sus necesidades, cuando están en ese precipicio y en esa pesadilla de cómo llegar, de cómo lograrlo, hay 1000 promesas siempre, hay 1000 promesas, siempre hay 1000 promesas. Pero por lo general siempre padecemos del mal de Jacob, que nos olvidamos de lo que le hemos prometido a Dios. Luego decimos los que se van, y bendito Dios por aquellos que se han ido y han cumplido esas promesas. Que dice, por lo menos yo le voy a mandar mi diezmo a la iglesia, y bendito Dios que hay gente así, hermano. Pero la gran mayoría se olvidan de las promesas, porque uno en el problema, uno en la dificultad promete hasta locuras, hermano. Uno le promete a Dios un montón de cosas. Yo me recuerdo de un hombre que aceptó conmigo en la cárcel. Yo se los he dicho otras veces, y ese hombre decía, si Dios me saca, yo voy a servirle a Dios, yo voy a predicar la palabra. Me decía, hermano, Dios me va a sacar. Yo le decía, Dios lo va a sacar, y lo sacó el Señor. O sea que el Señor, para él no hay ningún problema. Pero lo que sucede es que no hubo nada. Yo me recuerdo que luego que salió de la cárcel, vino a visitarme. Yo dije, ¿se va a insertar en la iglesia? ¿Se va a involucrar en la iglesia? No, solo a enseñarse, y ya luego ya no lo vi a saber qué se hizo. Eso es un gran error. ¿Por qué es un gran error? Porque no estamos hablando con muñecos, con asuntos, con piedras. Estamos hablando con Dios. Estamos hablando con un Dios vivo. El Dios nuestro no es el Dios que tienen clavados los religiosos allí en sus lugares. Nuestro Dios es el Dios que está sentado a la diestra del Padre. Es el que se levantó de entre los muertos. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Le dijo a Juan, yo soy el que estaba muerto, pero ahora vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y eso debemos de entenderlo, hermano. Y cuesta que lo entendamos. Si yo le pregunto al hermano, para no ir muy largo, en sus problemas, dígame si yo tengo razón. Hermano Germán, en sus problemas, ¿acaso cuando usted ha estado en esa maraña y en esa situación no ha hecho promesas? Sí. Sí, él no puede decir no, si es que luego estamos haciendo las promesas, porque estamos ahogándonos, ya no respiramos por la enfermedad, ya el médico dijo, ya no hay, ya el negocio no funciona, y hermanos, ya no hay venta, ya hay un problema que el trabajo, los empleos se están desapareciendo, y decimos y vemos los hipoticos, y vemos los recibos, y vemos los compromisos. ¿Y acaso no es cierto que luego nosotros decimos como creyentes, Señor, ayúdame, yo prometo, Señor, por lo menos que voy a orar, prometo que voy a ayunar, prometo que voy a servirte? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y hay un montón de promesas. Eso es cierto. Yo te prometo, yo le aseguro que si a la hermanita le empiezan ahorita a taladrear, que le van a decir, mire, solo son 15 días lo que usted tiene en su empleo, yo le aseguro que va a hacer promesas hasta para montones. Yo le aseguro, si al hermano Víctor le dicen, le vamos a decomisar los busitos,
Ahí vienen las promesas. Señor, ayúdame. Es que todos, yo dije desde el principio, todos estamos, hermanos, estamos dentro de un mundo lleno de dificultades. Pero lo lindo es que nosotros tenemos un Dios que nos escucha. Lo lindo es que nosotros tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, que nos toma la palabra. Eso es lo precioso. Y en este caso el Señor le tomó la palabra a Jacob y lo bendijo. Y después de 20 años venía este hombre con miles de vacas y miles de cabra y miles de hermanos de burros y miles de qué, y es más, traía ya dentro de su harén, o más bien dentro de su prole familiar, ya traía casi 12 hijos. Si venía revoloteando de bendiciones. Venía con 4 mujeres. ¿Usted cree que es poco eso? 4 mujeres y un camino. O sea que lo bendijo Dios a manos llenas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Lo bendijo Dios, como dicen, a manos llenas. 4 mujeres, 12 hijos. ¿Y ganados para qué tanto? Porque cuando se iba a encontrar con Esaú, le mandaba miles, cientos de animales. Le decía: hermano, para suavizarlo, aquí te mando este regalito, hermano. Y aquel era rico también. Y le decía: no, si yo lo que quiero es matarte, yo no quiero vacas, es que yo quiero vengarme. Y Dios apaciguó la ira de su hermano. Entonces, lo que nosotros debemos de saber, que como dice, vamos a ver, dice, hermanos, dice el Proverbio 20:25, no caigas en la trampa de prometer algo a Dios para luego no cumplir. También lo dice Deuteronomio 23:21. No cometas el error de hacer promesas. Yo diríamos, si sacáramos ahorita una encuestita, si sacáramos acá un estimado de todos nosotros, ¿cuánto es lo que hemos prometido? ¿Cuánto es lo que hemos prometido? ¿Cuánto en las necesidades, en ese COVID? ¿Cuánto en esa amenaza? ¿Cuánto en esa escasez? ¿Cuánto, hermanos, en esa situación adversa de la familia? ¿Cuánto hemos dicho: Señor, ayúdame? Yo creo que tú me vas a ayudar. Y el día que tú me ayudes, Señor, ¿cuántas? Yo le voy a decir cuántas personas han estado con, hermanos, con ya no síntomas, sino con cáncer en esta iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántas personas Dios las ha sanado? Preguntémosle a esas personas que son sobrevivientes del cáncer aquí en la iglesia. Preguntémosles a esas personas si hicieron algún voto y si hicieron alguna promesa cuando le dijo el doctor: yo siento que este tumor hay que darle otra chequeada. Preguntemos cuántas promesas hicieron y le dijeron: Señor, vamos, yo si me... Y es válido, hermanos. Es que allí uno se siente nada cuando se le detecta una cosa terrible de esa. Cuando se está destrozando la familia, uno se siente nada. Uno es incapaz. Entra la debilidad y entra, hermanos, de todo. Entra de todo y empieza uno a hacer las promesas a Dios. Yo te prometo que si me dejas vivo, yo te voy a servir. Yo no voy a dejar de lado las cosas tuyas. Esas son promesas muy normales dentro de las aflicciones. Pero siempre, en una ocasión,
Aquí Dios sanó a una hermana del cáncer. Cáncer de un nivel ya avanzado. Y Dios la sanó, trajo los exámenes y limpio. Yo me recuerdo que en el hospital, no sé si en el hospital, le dije, haga una promesa, hermana. Le digo que sí, pues sí, si usted sale de este problema, si Dios la sana, por lo menos, no sé si está de acuerdo que yo la ponga, le dije yo, como la coordinadora de hospitales, de visitación de hospitales. Sí, hermano, me dijo. ¿Sabe cuánto fue la gratitud para luego que Dios la sanó? No le estoy exagerando, no menos de 6 meses. Eso fue todo. La asistencia a la iglesia, y bien disimulada la hermanita. Y dicho de otra manera, no tomó lo que ya habíamos pactado, ¿verdad? No retomó la promesa para cumplirla, para involucrarse. Uno ve unas incoherencias terribles, hermano, porque a la verdad, ¿quién puede sanar ya un cáncer ya muy avanzado? Pero ¿cómo se siente cuando viene la mano de Dios y va usted a un médico? Eso es tremendo, hermanos. Esto es maravilloso. Ir y decir, está limpio, Dios la sanó, Dios cumplió su palabra, Dios le tomó la palabra, le sanó. Pero veamos, si la mayoría, estamos hablando en este caso de nosotros como creyentes, la mayoría, si nosotros hemos cumplido la promesa. Antes de que me muera, Señor, porque hay algunos que ya hermanos, huelen a ciprés y dicen, antes que me muera, Señor, te voy a servir, pero no arrancan de ninguna manera. Dame otros añitos, y le da otro par de años el Señor, y todavía, Señor, dame un carro porque si no, no te puedo servir. Le da el carro. Señor, dame casa porque y así no quiero tener problemas, y así puedo servirte. Le da la casa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermanos. Y le da todo, le da casa, le da 3, le da a Jacobo, le dio 4 mujeres y le dio 12 hijos, y no cumplió. Así esto que está escuchando es, hermanos, la realidad, el trasfondo de la vida espiritual. Y ahí viene, Jacob se fue para Siquén, no se fue para Bet-El, no hizo la casa que dijo. ¿Cuántos de ustedes, cuando está amenazada su economía, dice, yo voy a diezmar, Señor? Yo diría que no deberíamos de esperar señales de que nos van a cortar. Porque las cosas ahorita, hermano, ahorita en el mundo no pinta nada bueno. Estamos a punto de entrar a la 3ª guerra mundial, así como lo oye. Estamos a punto, las cosas pintan mal. La Biblia se está cumpliendo, la palabra de Dios se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. ¿Cuántas veces hemos hecho esa? Yo te voy a dar mi diezmo, Señor, y ahora es que no tengo trabajo, Señor, es que no gano nada, Señor. ¿Y de dónde te voy a dar? Siempre hay. Esta hermana, te voy a servir, Señor. No. Está bien. Y eso fue. Y ese es el problema. Porque nosotros, como vemos la vida muy plana, la vida cristiana, y muy redonda, no podemos como olfatear por qué razones están cayendo los problemas. Y Jacob, ese es el caso de Jacob. El caso de Jacob está conmigo, iglesia,
el caso de Jacob es que, hermanos, no es que el Señor lo castiga, porque el Señor, Él te va a dar, Él nos va a dar. El problema es que, como dice este proverbio, no caigas en la trampa de prometer algo para luego no cumplirlo. Es nosotros mismos nos ponemos la trampa. Y cuando nosotros mismos hacemos promesas y no las cumplimos, en este caso no es que Dios va a decir, ahora sí me la vas a pagar. No, es nuestra misma soga la que nos lleva a las condiciones dolorosas. Yo le aseguro que si Jacob se va para Betel, no le violan la cipota. Yo le aseguro que si Jacob se va para Betel en lugar de Siquem, no se convierten sus dos hijos en grandes asesinos de un pueblo entero. A puro corvo los mataron a todos porque no se podían mover los hombres. ¿Y qué es lo que sucede? Amén, amén. Damos un amén, hermanos. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, lo que sucede es que viene el problema. El problema es que ya se ha visto a Jacob envuelto en una terrible dificultad. Y Jacob dijo, Dios mío, ¿a qué situación he llegado? Estos hombres, yo soy extranjero, estos sí no me van a perdonar, estos sí me van a matar, estos, damos un amén, estos sí me van a matar, estos sí me van a quitar la vida y no me dejarán ni raíz. Y dice Dios, váyase conmigo al capítulo 35, váyase al capítulo 35 del Génesis. Y dijo Dios a este que estaba amolado. Lo leemos y dice, y dijo Dios a Jacob, ¿qué dijo? Levántate y sube ¿a dónde? A Betel y quédate allí y haz ahí que lo que prometiste. Ahí es donde debías de haber llegado. Ahí es donde no debieras haber pasado de largo. Cuesta entender. En la aflicción siempre Dios. Y le dijo, mira, como por decir algo, mira, hijo, levántate. Levántate, hijo. Es que estás en el lugar equivocado. Es que no estás en lo correcto. Y siempre cuando nosotros ya como redimidos de Dios andemos tratando la vida espiritual a como si fuéramos nosotros de allá afuera, a como que si nosotros no tenemos ahora un nuevo dueño, serán errores, dolores, tragedias que se estarán suscitando en la vida del creyente. Amén. Veamos, siempre es bueno revisar, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué prometí? Yo diría que bueno sería sabio, hermanos, sería sabio, por un lado, que si hemos hecho promesas en las angustias, en esto de la pandemia, ¿cuántas promesas se hizo? ¿Y qué fue? ¿Cómo le hemos pagado a Dios? Mire, usted está vivo y yo estoy vivo, no es porque no nos quitamos la mascarilla, no es porque el gel nos libró, no es porque la vacuna, usted y yo estamos vivos porque Dios nos ha sostenido. Dios nos ha sostenido. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Si eso es así, diga un fuerte amén. Así de sencillo. Eclesiastés 5. Y dice el versículo 4. Si le haces una promesa a Dios,
no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta, dice esta versión, que no cumple. A Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Estamos tratando con un Dios vivo, señores. La vida cristiana no es una institución de actores. Voy a hacerla de actor, de predicador, voy a hacerla de actor, de cristiano, voy a ser actor, de servidor. Esos son allá en el Hollywood, donde están los grandes actores. En la vida espiritual no se trata de actores, se trata de vivir realidades. ¿Estamos de acuerdo que soy un amén? Eso es lo que dice este versículo. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Tiene problemas. Tiene problemas. En Primera de Samuel, con lo cual vamos finalizando, versículo 11, se habla de Ana. Dice que Ana, su problema no era el de Jacob, el problema de Ana era que era estéril. Pero en esa ocasión le pidió a Dios, le pidió que le diera un hijo. Y Dios se lo dio. Dios se lo dio. Amén, amén. Dios se lo dio. Pero ella prometió, en el versículo número 11, prometió: Señor, yo te lo voy a dar. Hizo la promesa: yo te lo voy a dar. Vamos a verlo en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 1. Ahí vemos, en el verso número 11, con esto vamos finalizando, dice en esta versión, dice: yo soy humilde sierva, mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Si me das un hijo, verso 11, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida, como prueba de que te pertenece. Nunca se apartará de él tu palabra. Esta otra versión dice: nunca se le cortará el cabello. Es decir, dame ese hijo. Su problema era su esterilidad. Dame ese hijo. Está bien, se lo dio el Señor. ¿Y sabe por qué se llama Samuel? Porque eso es pedido de Dios. Eso es lo que significa Samuel, pedido de Dios. Dios se lo dio lo que había pedido. Ahora vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo, hermanito? Vamos a ver en el versículo número 24. Vámonos al versículo número 24 de este primer libro de Samuel. Y dice: y Elcana dijo: haz lo que te parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo, y que Dios cumpla su promesa. Y Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. También llevó su ofrendita. ¿Cómo sería para Ana el traer al cipotillo? Ya comía el monito, ya comía el cipotillo. Pero qué lindo es cumplir a Dios lo que se le promete. Y hermanos, vamos a ver en el capítulo número 2 de este mismo libro de Samuel. Váyase conmigo al versículo número 21. Y dice
el versículo 21. Qué precioso esto, hermano. Dice, y visitó Jehová a Ana. Y ella, ¿qué dice? Concibió y dio a luz, ¿cuántos? 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Cuando nosotros no somos mezquinos, cuando nosotros cumplimos, cuando nosotros le damos. Ahí está. Yo no le estoy inventando, ni sumando, ni quitando. Cuando nosotros, eso es lo que vemos en Ana. En Ana vemos que hace una promesa, la cumple la promesa. A los 2 años ya el cipote ya comía, ya no mamaba. Y entonces se lo trajo y lo dejó. Aquí está, Señor, le dijo don Elí, lo que yo le prometí a Dios. Y ahí lo dejó al cipote en el templo. ¿Seremos capaces nosotros de cumplir nuestras promesas? Ahora, dice, hermanos, el día que nosotros no cumplamos, o el no cumplir un día, vamos a dar cuenta. Porque vuelvo a recordarle, nuestro Dios no es un Dios muerto. Dice, vamos a ver en Mateo 12. Con esto finalizamos, hermano Moisés, el capítulo número 12. Lea el versículo 36. Dice ahí, dice, (36 al 37). Dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, es decir, cuando nosotros prometemos algo y no cumplimos, son palabras ociosas, no tenemos que hablar. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí no, aquí el Dios de nosotros no es el de Esquipulas, hermano. Ese es de otro. El mío es el Dios de la Biblia. Levanten la mano los que tienen el Dios de la Biblia. Gloria a Dios. Entonces compóngase, hermanito. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cumplamos, levantémonos. ¿Qué es lo que Dios te ha hecho? Y te ha quedado calladito. Lo menos que puedas meterte en la obra de Dios, mejor para vos. Para vos es mejor. Pero todos, en su momento, vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa. Cuidémonos de vivir realidades. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Vamos a pedirle a los hermanos ahí que nos pongan una alabanza. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Yo no sé qué